se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta pelea aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Vamos a orar, hermanos, antes de iniciar con el tema de esta hora. Querido y bondadoso Padre, que habitas en las alturas de los cielos, Señor, dedicamos este momento para poder estudiar tu palabra, para que ese brazo derecho pueda estarse moviendo de continuo a la par que se predica y se exhorta el mensaje del tercer ángel. Acompáñanos, por favor, en la presentación, abre nuestro entendimiento de tal manera que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas y esto pueda ser notorio a través de nuestra práctica, pero motivados por ese principio vivo y activo que es el amor. Gracias te damos una vez más por todo. Acompáñanos, por favor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un gusto poder estar una vez más. Vamos a dar inicio entonces. Le hemos titulado a la temática de esta hora, las consecuencias de no dormir lo suficiente o no dormir bien, porque son dos cosas diferentes. Bueno, el texto bíblico para el tema de esta hora lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 127, verso 2, que dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es por demás, dice el salmista David, inspirado por Dios, que tengamos que levantarnos tan de madrugada y que tengamos que alargar este día y tener que ir a reposar ya tarde, porque hay una característica o una bendición especial aquí. Dice la última parte de este texto, que a su amado Dios le va a dar el sueño. Así que vamos al espíritu de profecía, mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 239, dice: todos tienen el deber de observar reglas estrictas en sus hábitos de vida. Bastante interesante. Esa palabra de estricto, hermanos, es bastante fuerte para nosotros, pero dice el espíritu de profecía que todos tenemos un deber de observar reglas estrictas en nuestros hábitos de vida. Y esto, dice el espíritu de profecía, es para su propio bien, para el suyo y para el mío, tanto en sentido físico como moral. Ahí muy importante. Perdón, la temática de la reforma pro salud no solamente juega un papel muy importante dentro de nuestra constitución física, facultad física, sino dice que el hecho de observar reglas estrictas en los hábitos de vida va a tener un sentido de bienestar físicamente como moralmente. Ahora, el libro Healthful Living, en la página 69, dice: la naturaleza restaurará su vigor y fortaleza en las horas de sueño si sus leyes no son violadas. Cuando dice la naturaleza se refiere a la constitución física. El cuerpo humano restaura su vigor y su fortaleza, pero mientras el cuerpo está en ese reposo de sueño. Bueno, entonces, comencemos a hablar sobre las consecuencias, hermanos, cuando nosotros violamos este principio físico. Vamos a partir de allí y hablar claramente. Cuando se viola este principio físico del descanso que Dios lo ha instituido, van a venir consecuencias. Por eso decía el texto: si las leyes no son violadas, entonces se recupera, se vigoriza el cuerpo,
pero si esa ley es violada, entonces las consecuencias van a venir. De acuerdo a lo que ya hemos visto, fuentes de información nos indican que el promedio de una persona adulta para dormir oscila entre los 7 y 8 horas para poder mantener un óptimo estado físico, emocional y mental. Y nosotros podríamos añadir allí, porque la salud física tiene que abarcar también, aquí lo abarca la parte mental y dice emocional, pero sabemos que también va a conllevar a un bienestar espiritual. Así de que a cualquiera de nosotros, hermanos, se nos puede pasar allí de vez en cuando alguna hora o alguna horita de sueño que hemos alterado, pero estamos diciendo que esto no tiene que ser de manera habitual. Si estamos desarrollando un patrón, ¿verdad?, de ese hábito de dormir menos de 5 o 6 horas por noche, entonces estará aumentando el riesgo de un gran número de problemas de salud. Y aquí está, hermanos, vamos a poner atención a esta lista que vamos a narrar hasta donde el tiempo nos permita, para que veamos, hermanos, cómo la palabra de Dios no se equivoca. Dice que el asunto de nuestras enfermedades, la causa de nuestras enfermedades es por haber violado los principios de Dios, hablando de la ley natural o de esa ley física. Y dice que cuando violamos esa ley física estamos preparando el camino para la enfermedad y le estamos llamando a la enfermedad. Es lo que hacemos, hermanos, de manera indirecta cuando nosotros estamos violando la ley de Dios. Entonces, estamos durmiendo de 6 a 5 horas, 6-5 horas, vamos a estar en un aumento de un gran número de problemas de salud. El sueño, ya dijimos, no se recupera, se acumula y irremediablemente vamos a tener consecuencias tanto a medio como a largo plazo. Si dormimos poco o mal tan solo un día, hermanos, un día, si hoy nos desvelamos, mañana vamos a tener las consecuencias. Y pocas patologías, esto llama bastante la atención, van a mostrar sus efectos de forma tan clara. Por eso cuando exponemos estas temáticas de salud, yo siempre hago el recalco aquí, hermanos, de que cualquier principio físico violado, bien puede venir la consecuencia, dice el Espíritu de Profecía, tarde o temprano la consecuencia vendrá. Pero si hay una consecuencia que la podemos ver muy palpable y tan cerca, es precisamente la del descanso. Desvelamos hoy y mañana ya estaremos con las consecuencias. Un estudio de la revista Sleep, al analizar los hábitos de vida de algunos hombres y mujeres, mencionaba que quienes dormían menos de 6 horas, recuerda que aquí el problema es dormir menos de 6 horas, a partir de menos de 6 horas la problemática va a venir. Quienes duermen menos de 6 horas tienen un mayor riesgo de morir y tan solo después de una noche. Presentaban pérdida de parte del tejido cerebral, menor rendimiento escolar y coeficiente intelectual. Dedicamos ya un estudio solamente para analizar la relación que tiene el descanso con el cerebro, pero vamos a partir aquí de estas consecuencias porque el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 395, párrafo 1, dice que el cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Y para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Pero comenzamos a partir de aquí, digo, porque si ya comenzamos aquí con este estudio, que durmiendo menos de 6 horas, el tejido cerebral se va a ver dañado, va a haber un rendimiento de coeficiente intelectual menor. El cerebro está dañado y dice el Espíritu de Profecía que el cerebro es el que controla todas las demás partes del organismo, por lo tanto que si queremos tener salud, el cerebro tiene que estar sano. Así de que comenzamos mal por ese lado. La falta de sueño está relacionado también con las tendencias a comer en cantidades más grandes, con un número mayor de calorías. Estamos hablando principalmente de grasas y carbohidratos. Así de que vamos a ser más propensos a elegir alimentos no nutritivos, es decir, que por un lado queremos levantar la debida alimentación, el régimen alimenticio, pero si no damos voz
a este principio físico, igual vamos a seguir con esa tendencia, hermanos, a esa tendencia a comer alimentos que no son nutritivos, bastante interesante. Bueno, entonces, hay un proceso que explica esa falta de sueño o el desvelo con el aumento de peso. Estamos hablando de que no solamente nos va a estimular a consumir alimentos que no son sanos, sino esto va a tener una repercusión con el peso corporal. ¿Cómo se relaciona? Bueno, hay alteraciones de hormonas reguladoras del apetito. Recuerde que durante la noche hay una regeneración y está muy relacionado con las alteraciones hormonales si no descansamos adecuadamente. Una serie de estudios demuestra a corto plazo que las hormonas grelina y leptina se ven alteradas por 1 o 2 noches de sueño reducido. Hermanos, no necesitamos estar semanas, meses o años con la alteración del sueño. 1 o 2 noches y estas hormonas, la grelina y la leptina, van a tener una alteración, la leptina va a disminuir, la grelina va a aumentar, y que por cierto la leptina es la hormona que manda señales de saciedad. Imagínense, ahora está alterada, no hay saciedad. La grelina es una hormona que manda señales de hambre, es decir, y esta se aumenta. Es allí la relación, hermanos. Ahora, el espíritu de profecía en Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 270, dice: cuando nos retiramos a descansar, el estómago ya debería haber realizado todo su trabajo, porque él también necesita tener descanso como cualquier otra parte del cuerpo. El trabajo de digestión no debería efectuarse durante ningún lapso de las horas de sueño. Estoy leyendo en Consejo sobre el régimen alimenticio, para que ahora podamos comprender un poquito mejor que los principios de salud físicos que Dios nos ha dado no trabajan de manera aislada. Es alimentación, pero también tengo que darle un descanso adecuado. Otra de las consecuencias, de las cuales ya habíamos hablado con anterioridad y no vamos a dar mucho énfasis aquí, es en el hecho de tener más riesgos de un accidente. Se triplica, hermanos, se triplica la probabilidad de tener un accidente por conducir con sueño. Otra de las consecuencias, debilitamiento del sistema inmunológico. Cumplir con las horas de sueño necesarias, hermanos, es necesario, es fundamental para poder forjar un sistema inmunológico óptimo. Entonces, hay muchos estudios, hermanos, para cada parte. Vamos a ir limitándonos a los estudios, pero este se me hace un poco importante, que el hecho de que dormir menos de 7 horas, estamos hablando otra vez al número 6 horas diarias, esto triplica, hermanos, posibilidades de enfermedades infecciosas. Esto fue realizado en la Clínica Mayo y ellos mencionaban que mientras dormimos, el sistema inmunitario está liberando unas proteínas llamadas citoquinas o citocinas, y estas ayudan a producir sueño. Al sufrir entonces una infección, una inflamación, estrés, el cuerpo necesita más citoquinas protectoras, pero esa producción puede disminuir por la falta de sueño. Así de que es bien importante eso, hermanos. La gran mayoría estamos luchando por tener ese sistema inmunológico fuerte. Pues aquí hay una clave o una razón para poder descansar las horas adecuadas. Estudios también muestran que en los procesos de curación hay una alteración en ellos. Y se han hecho estudios, hermanos, precisamente con ratas de laboratorio, que se ha visto que estos animalitos que fueron privados del sueño REM, recuerda que estudiamos ya las fases del sueño, esto corresponde a la primera fase, a la segunda fase, perdón, la primera es la no REM y después la REM. Cuando una ratita es privada de ese sueño REM, por 5 días experimentan cambios en su habilidad para curar sus heridas, comparadas con el otro grupo de ratitas que no fueron privadas de sueño. Y a ellas sí se les permitía ese sueño profundo en la parte de la fase no REM. También se vio, pero esto fue en otro estudio, que hay una privación, o más bien cuando hay una privación del sueño, también se dificulta la curación de quemaduras.
Hablamos del sistema inmunológico, pero también estamos hablando, hermanos, de esa habilidad que el cuerpo, recuerde que habla mucho el espíritu de profecía de poner la condición al cuerpo, y la misma naturaleza, hermanos, se va a recuperar, pero a nosotros nos corresponde poner ese medio para que pueda funcionar de manera correcta. Otra consecuencia es de que tiende a afectar nuestra actividad física. Después de 48 horas de no dormir, estamos hablando 2 días, el consumo de oxígeno va a disminuir y el poder anabólico se va a deteriorar y va a afectar el potencial atlético de una persona. Entonces, a una persona que se priva del sueño viene el deterioro del rendimiento atlético, podemos decir, actividad física. Está muy relacionado con otra consecuencia que tiene que ver con el debilitamiento de los músculos. Y esta parte, hermanos, es sumamente importante. Aquí volvemos a recalcar, principios físicos no trabajan de manera aislada. ¿Qué queremos decir con esto? Que de nada sirve, escuche bien, porque esto ya lo hemos estudiado con anterioridad, dedicamos un espacio, un periodo de tiempo a dar énfasis y a instar en obedecer el principio físico del ejercicio físico, valga la redundancia, pero aquí nos encontramos con algo, que de nada sirve, hermanos, entrenar o hacer actividad física para fortalecer los músculos si por la noche no se tiene un descanso adecuado. Así que estuvimos por un tiempo diciendo, hermanos, hagamos ejercicio, estamos instando, dice, hacer clara la ley natural e instar para que ésta se obedezca. Esta es la obra que está acompañando la proclamación del mensaje del tercer ángel y todos estamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Todos estamos dedicando un tiempo para ejercitarnos físicamente. Pero aquí nos encontramos entonces que de nada va a servir, hermanos, que estemos ejercitándonos físicamente si no estamos descansando adecuadamente por la noche, porque en la noche, y esto es de la ciencia divina, dice que es durante la noche cuando viene la recuperación y el fortalecimiento de nuestro organismo, la regeneración. Así que durante el sueño el organismo está liberando hormonas que van a regular funciones principales, entre las que están las del crecimiento. Por esto, quienes están durmiendo poco, difícilmente van a desarrollar esos músculos o a tonificar esos músculos de manera adecuada, y es muy probable que se sienta un mayor desgaste físico, debilidad, fatiga. Ahora, hermanos, cuando hablamos del sistema inmunológico, también estamos hablando, hermanos, de que dormir o no dormir bien va a tener efectos tan dañinos en la salud que el sistema circadiano, ya hablamos del ciclo circadiano, va a impulsar esos ritmos de actividad biológica a nivel celular, y por lo tanto estas alteraciones, hermanos, tienden a caer a través de todo el cuerpo. Llega a célula, daña todo el organismo. Entonces vamos a entrar a algunas patologías, y una de ellas es el hecho de que se cuadruplica, de acuerdo a los estudios, el riesgo de un derrame cerebral. Por eso comenzamos con estos textos del espíritu de profecía, hermanos, que el cuerpo va a regenerar durante la noche y va a cumplir esa función, el propósito por el cual Dios nos dejó este principio físico, pero decía el texto, si su ley no es violada, es decir, si se viola, entonces las consecuencias van a venir. Una investigación presentada, esto fue en el año 2012, se vio publicado en la revista Sleep, sugería que dormir menos de 6 horas, acuérdense aquí que el número clave es 6, menos de 6 ya estamos en problemas, 6 horas ya estamos en problemas. Incrementa el riesgo de derrame para la gente de mediana edad y los adultos mayores, estamos hablando de los ancianos. La gente que duerme menos de 6 horas mostró un riesgo de sufrir síntomas de derrame cerebral multiplicado por 4. Por eso estamos diciendo que se cuadruplica el riesgo. Hermanos, prestemos atención a esto, porque si nosotros comprendemos cuál es la causa de nuestra enfermedad, yo creo que tenemos el tratamiento, tenemos la solución. Ahora pasemos a otra patología que va en aumento.
Estamos hablando precisamente de la presión arterial. Dormir 5 horas o menos puede con el tiempo aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión o empeorarla. No lo tengo. Bueno, usted corre el riesgo si no está descansando en las horas adecuadas. Ya lo tengo. Bueno, pues se puede empeorar. En un estudio de la Clínica Mayo, también se llevó a cabo, se restringió las horas de sueño de los participantes a 4 horas por noche durante 9 noches, y luego en la segunda parte del estudio esos mismos participantes durmieron 9 horas todas las noches. En el periodo en el que los participantes durmieron 4 horas, el promedio de la presión arterial sistólica, que es la primera cifra, durante la noche fue 10 milímetros de mercurio. Aumentó más que en la fase de 9 horas de sueño. Además, el descenso normal de la presión arterial que ocurre por la noche no fue tan pronunciado en el periodo de privación del sueño. Hermanos, cuando llegamos a la cama, esa presión arterial tiene que bajar. Pero aquí en este estudio, a pesar de que durmiendo 4 horas fueron a la cama, se acostaron, eso, dice aquí, el descenso normal de esa presión no fue tan pronunciado. Así es de que aquí es un dato más para que podamos prestar atención. Hay algo más que me llamó mucho la atención o que es muy importante, hermanos, de que tomemos en cuenta la relación que existe entre quitarle horas a nuestro descanso con la relación que tiene, o más bien con el incremento en el riesgo de padecer cáncer. Estudios otra vez. Personas que se les realizó una colonoscopía, estamos hablando de cáncer de colon, demostró que los que habían dormido menos de 6 horas tenían un 50% más de riesgo de pólipos colorectales que puedan volverse malignos con el tiempo. Hermanos, esto recuerde que dice el espíritu de profecía, tarde o temprano la consecuencia va a llegar. Desde luego, este cáncer de colon no es condicionado solamente a la falta de sueño, sino también tiene que ver con la alimentación, también tiene que ver con el ejercicio. Por eso aquí el plan de Dios, hermanos, no es obedecer solo uno, sino ponernos a cuenta con todos los principios que Dios nos ha dado. Ahora, esto es en relación al cáncer de colon. Otro estudio señaló que hay un vínculo entre el sueño y el cáncer de mama. Bueno, vamos a ver que hay estudios, hermanos, que están sugiriendo que hay una correlación entre la apnea del sueño y un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de cualquier tipo. Es decir, no solamente cáncer de colon, no solamente cáncer de mama, pero vamos a ver otro tipo de cáncer que es principalmente en los varones menores de 65 años que duermen poco, y aquí prestamos mucha atención. Esto fue a través de la Sociedad Americana de Cáncer aquí en Estados Unidos. Los hombres que duermen menos de 5 horas por noche pueden tener hasta 2 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. Bueno, y los estudios aumentan, hermanos, y siguen muchos estudios en relación a eso. Pero vamos a pasar a otra patología que es la diabetes. Un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades también arrojó mismas investigaciones que dormir poco, hermanos, tiene una relación con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. Se disminuye la habilidad de procesar la glucosa porque hay menor sensibilidad a la insulina. Y bueno, ahí tenemos aquí también muchos grupos de estudios que se realizaron y el resultado era siempre lo mismo. Bueno, vamos a pasar a otra patología y esta tiene que ver con la relación que tiene con el riesgo de enfermedades cardíacas. Una privación crónica del sueño está relacionado con la presión sanguínea elevada, arteriosclerosis u obstrucción de las arterias y también con fallos cardíacos e infartos. Este estudio se realizó en el 2011,
Y este estudio reveló que la falta de sueño podía provocar riesgo de infarto, además de desórdenes cardiovasculares y derrame cerebral. Si dormimos, otra vez el número clave, si dormimos menos de 6 horas al día y tenemos el sueño alterado, hay un 48% más de posibilidades de sufrir un infarto y un 15% más de posibilidad de tener un derrame cerebral. Así que la tendencia a acostarse tarde y levantarse temprano, dicen ellos en este estudio, así apareció, hermanos, escucha aquí, esa tendencia a acostarse tarde y levantarse temprano es una bomba, dicen ellos, es una bomba de relojería para la salud, así que hay que actuar para reducir el riesgo de desarrollar estos síntomas letales. Estamos viviendo, hermanos, o estamos allí, porque esto ya es una deficiencia de sueño a nivel mundial, por eso es que todas estas patologías que estamos mencionando no son raras, es lo que tenemos, está en la carta del día, hermanos, todas estas enfermedades. Y esa tendencia, dice aquí, de acostarse tarde, levantarse temprano, estamos en una bomba de tiempo. Bueno, hay otra consecuencia que tiene que ver con la disminución en el número de espermas. Dormir poco afecta negativamente a la fertilidad. Estamos hablando específicamente en varones. Un estudio del año 2013, esto fue publicado en el diario, estoy traduciendo aquí, Diario de Epidemiología Americana. Se hizo con jóvenes daneses, demostró que los que tenían alteraciones del sueño, por eso el título es Dormir bien o consecuencias de no dormir bien, porque no importa si nos dormimos temprano, pero si a medianoche nos despertamos, estamos interrumpiendo el sueño. Aquí estos jóvenes, en el estudio que se realizó, tenían alteraciones del sueño. Y ellos presentaban un 29% menos de concentración de esperma en su semen. Esto está relacionado entonces con el asunto de la fertilidad. Otra de las consecuencias es a nivel de dolor, podemos decirlo así, dolencias. Tener menos de 8 horas de sueño al día implica un mayor riesgo de padecer dolencias musculares, que ya hablamos de los músculos, fuertes dolores de cabeza durante el día. Por eso es de que este es uno de los principios que se violan hoy y mañana, hermanos, ya están las consecuencias. Hablemos un poquito, quizá esta no es una patología, pero también es una de las consecuencias que podemos sufrir, y esto tiene que ver con la apariencia de la persona, la apariencia física. Aquí vamos a ver que una persona que se está desvelando, una persona que no duerme sus horas correctas, en un estudio se le describía como personas que resultaban menos atractivas o con un aspecto físico más decaído. Y estamos hablando aquí, podemos decir, bueno, a mí no me interesa eso. Hermanos, no estamos hablando tanto en ese aspecto físico de hermosura, pero sí es una representación, aspecto físico más decaído, que con el tiempo esto puede empeorar y la piel se puede ver envejecida. Hay muchos daños a nivel de piel. Número uno es que empeore las enfermedades ya existentes, estamos hablando de la piel, sensibilidad de la piel, brotes de acné, o puede tener reacciones de dermatitis alérgica o irritante. También hay una degradación del colágeno y el ácido hialurónico, que prácticamente se encuentra el 50% en la piel, este ácido, estas moléculas que van a dar a la piel brillo y elasticidad. Esto queda dañado, hermanos, cuando no estamos descansando las horas adecuadas. Tiene que ver también con ese asunto de regular el sistema inmunológico, pero estamos hablando a nivel de piel, enfermedades de piel, incremento de brotes, psoriasis, eczemas y otro tipo de reacciones de la piel. Tiene que ver también con la hidratación del cuerpo, así de que la piel, hermanos, durante la noche cuando el cuerpo está, podemos decir, está regenerando, está manteniendo ese equilibrio hídrico también, que tiene que ver con la hidratación de la piel.
Y número 5, en relación a la piel, es que acelera el envejecimiento. Durante ese sueño profundo, el aumento de las hormonas de crecimiento va a permitir que las células dañadas sean reparadas. Recuerde que dice el Espíritu de Profecía, es que la regeneración viene durante la noche. Pero si estamos desvelándonos, entonces estas hormonas no pueden dar su función correcta, y sin las fases profundas del sueño, entonces no va a ocurrir, que va a provocar que las células se comiencen a acumular, esas células que ya están dañadas, y comiencen a generar arrugas. Cuando no se duerme entonces lo suficiente, el cuerpo también aumenta los niveles de cortisol, que va a descomponer el colágeno, va a descomponer la elastina de la piel, las fibras de proteína que tienen que mantener la piel suave y le dan a la piel su elasticidad. Bueno, pues todo queda alterado. De hecho, hermanos, de aquí tenemos que mencionar esto. El asunto de la piel no solamente tiene que ver con el desvelo. Las personas que fuman o las personas que tienen daños con el sol, desde luego van a ser causa también de envejecimiento prematuro en la piel. Pero sí vamos a mantener en mente esto, que un buen descanso va a contribuir a la regeneración celular y va a disminuir los impactos de los radicales libres sobre los tejidos de la piel. Y bueno, hablemos entonces ahora, ya casi estamos terminando, que esa privación del sueño también está relacionada con enfermedades mentales, incluyendo psicosis, incluyendo desorden bipolar. El Instituto de Medicina del Sueño mencionaba que la falta de sueño, hermanos, está ligado a la depresión, está ligado a la ansiedad, está ligado a los problemas psicológicos, y esa salud mental, decía este Instituto de Medicina, es una cuestión, decían ellos, es una cuestión particular, y en cierto modo esto viene a ser un círculo vicioso. Esto viene en un círculo, hermanos. No sé cuándo vamos a salir o vamos a tomar la decisión de romper ese círculo, porque si hay problemas mentales, se duerme poco. Y si se duerme poco, hay problemas mentales. Y por eso ellos dicen, mira, esto es un círculo. Y desde luego nos vamos a sentir cada vez más peor. Hablamos del Alzheimer, casi por último. Especialistas, hermanos, han encontrado evidencias de que hay una proteína conocida como beta-amiloide, y se cree que podría ser uno de los factores que desencadena esta terrible enfermedad, que también está relacionada con el bloqueo del sueño profundo y reparador, que es básico para el buen funcionamiento de la memoria. Hermanos, esta proteína beta-amiloide se encuentra también en los cerebros de personas sanas y que no sufren ningún tipo de trastorno, pero generalmente el cerebro se va a librar de esas proteínas que no son buenas, proteínas beta-amiloides, se va a liberar en un cerebro que es sano, esa proteína las va a liberar y las va a hacer precisamente durante la etapa del sueño no REM, la primera fase del sueño. El problema se presenta cuando los beta-amiloides se comienzan a acumular cuando no se está durmiendo las horas requeridas. Y entonces volvemos a lo mismo, se va a producir entonces ese círculo vicioso en el que la memoria se deteriora cada vez más a la vez que se perturba y altera el ciclo del sueño. Recuerda, hermanos, el asunto del Alzheimer, cuando estudiamos el ejercicio hablamos del Alzheimer. Cuando hablamos del ejercicio, de la ingesta de agua, dijimos que hay un encogimiento a nivel del cerebro. Estamos hablando del descanso y estamos hablando que tiene que ver con el cerebro. Entonces, dice el Espíritu de Profecía, si nosotros conocemos, indaguemos la causa, porque si nosotros conocemos la causa de nuestra enfermedad, entonces vamos a poder aplicar el tratamiento. Y la lista continúa con Parkinson, esclerosis múltiple, trastornos del tracto gastrointestinal, enfermedades renales, problemas de compartimiento en niños. Se eleva el riesgo de muerte. Hombres
que duermen menos de 6 horas tienen un riesgo de mortalidad considerablemente mayor, incluso cuando se mantiene controlado las enfermedades como diabetes, hipertensión y otros factores. Bastante interesante. Hermanos, ninguna de las patologías que hemos mencionado en esta larga lista son enfermedades raras. Son enfermedades que escuchamos muy a menudo. Por eso, Temperancia, página 76, párrafo 3, dice, la única esperanza, escucha aquí, hermano, porque todos estamos enfermos. La única esperanza, dice la palabra de Dios, de mejorar la situación, la que estamos viviendo, estamos en un mundo lleno de enfermedades, la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Bastante interesante este pensamiento. La única esperanza que tenemos, hermanos, ante esta situación que estamos viviendo de enfermedad, radica en educar al pueblo en los principios correctos. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 762, dice, hemos de presentar los principios de la reforma pro salud ante el pueblo, haciendo todo lo que está de nuestra parte para inducir a los hombres y las mujeres a comprender la necesidad de estos principios y a practicarlos. Hermanos, esto no es un asunto de traer información y nosotros sorprendernos y decir, wow, mira cómo está el estudio y cuánto porcentaje se incrementa por el riesgo. No está para eso. Necesitamos, dice aquí, comprender la necesidad de estos principios y practicarlos. Consejo sobre la salud, página 446, párrafo 3, dice, hay que despertar la conciencia al deber de practicar los principios de la verdadera reforma. Me llama la atención aquí, 2 cosas vamos a destacar. Como en estos textos que hemos estado leyendo se viene destacando los principios que Dios ha instituido, principios de salud. Pero en este texto hace mención a la verdadera reforma. Quiere decir que así como hay una falsa santificación, también hay una falsa reforma. Dice el texto, hay que despertar la conciencia de todos aquellos que estamos durmiendo en la reforma pro salud al deber de practicar los principios de la verdadera reforma. Y sigue diciendo el texto, Dios requiere que su pueblo sea templado en todas las cosas, temperancia en todas las cosas, y a menos, esto me llamó mucho la atención, a menos que se practique la verdadera temperancia, y aquí volvemos a rescatar lo mismo, verdadera temperancia. ¿Habrá alguna falsa temperancia? A menos que se practique la verdadera temperancia, no podrán ser susceptibles a la influencia santificadora de la verdad y no lo serán. Por eso, hermanos, cuando vamos a la palabra inspirada por Dios, dice, queremos descubrir, queremos tener claramente los requerimientos de la ley moral, dice, estúdialo a la par de la ley natural. Hermanos, no hay entendimiento de qué es lo que Dios requiere frente a la ley moral, los 10 mandamientos, si mi mente está paralizada, entumecida y adormecida. Es imposible. No voy a ser susceptible tampoco a esa influencia santificadora de la verdad, y termina diciendo, y no lo va a hacer, dice, y no será. Bueno, estamos por terminar y vamos a terminar precisamente con algunos textos en relación al sueño. Dice el libro Ministerio Médico, pero la página 80, estoy dando esta página, pero se encuentra en el libro en inglés. Necesitaría corroborar en español si es la misma página. Dice el texto, página 80, Ministerio Médico en inglés, quienes duermen le dan tiempo a la naturaleza, es decir, a su cuerpo, para construir y reparar el desgaste del organismo. Bueno, yo siempre pregunto, ¿creemos que esta es la palabra inspirada por Dios? ¿Creemos lo que dice este texto? Quienes duermen le están dando tiempo a la naturaleza para construir y reparar el desgaste del organismo.
Por eso recuerda aquel pensamiento que yo les venía diciendo. Un paciente que duerme es un paciente que recupera. Un paciente que no duerme será un paciente que no va a recuperar. Ministerio de Curación, página 115, dice, el descanso como remedio. 2 puntos. Algunos enferman por exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la tranquilidad, son esenciales para la restauración de la salud. Es decir, estamos enfermos, necesitamos recuperar la salud. Haga un alto. Descanse. Terminamos con este pensamiento. Libro de la Educación, páginas 99 y 100. Este es un texto precioso. Dice la pluma inspirada por Dios, el mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Y vayamos imaginando, hermanos, todo lo que sostiene la naturaleza, dice el espíritu de profecía, ese es el mismo poder que está sosteniendo también la vida del hombre. Ahora, podemos mirar las estrellas, el átomo, dice aquí, está rigiendo también, ese mismo poder que está rigiendo, allí está rigiendo también la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo, son leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Esa palabra, hermanos, jurisdicción, tiene 2 aplicaciones. Quiere decir que tiene poder sobre el lugar, sobre el territorio, tiene poder, hermanos. Es lo mismo que se aplica cuando se está hablando de la ley del 4º mandamiento, ¿verdad? ¿Sobre dónde y sobre qué territorio? Ahora dice el mismo texto aquí del Espíritu de Profecía que esas leyes son de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción, su poder en el cuerpo humano, ese es su territorio, sobre el alma. De esta inteligencia, dice, procede toda la vida. Únicamente en la armonía con Dios se puede hallar la verdadera esfera de acción de la vida. La condición para todos los objetos de su creación es la misma. Y no olvide que el ser humano es la corona de su creación. Así es de que una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios, una vida que esté en armonía con la voluntad del Creador, esa es la condición, de acuerdo al Espíritu de Profecía, para todos los objetos de su creación. Esa es la misma, dice aquí. Y ahora termina diciendo, transgredir su ley física, mental o moral significa perder la armonía con el universo e introducir discordia, anarquía y ruina. Hermanos, como pueblo de Dios, como pueblo remanente, como pueblo de la última generación, levantamos los 10 mandamientos y principalmente el 4º mandamiento. Pero nunca se olvide, hermanos, que el mismo Dios que creó, que estableció esos mandamientos, dice el Espíritu de Profecía, que son las leyes de la poderosa inteligencia que también tiene jurisdicción sobre el alma, sobre usted y sobre mí. Entonces, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, y no solamente la ley moral, los 10 mandamientos, sino cuando transgredimos, dice el Espíritu de Profecía, Educación, página 99 y 100, transgredir su ley física, mental o moral, significa entonces que estamos perdiendo la armonía con el universo y estamos introduciendo discordia, anarquía y ruina. Y ahora sí, podemos preguntar, hermanos, ¿cuál es la causa de nuestras enfermedades? Por eso en el gran plan de salud de Dios dice, como punto número 1, indague la causa de su enfermedad. Y cuando comprendemos que hemos violado una ley física de la salud que ha sido establecida divinamente, debemos de correr al trono de la gracia, pedir perdón, porque hemos violado una ley, y la paga del pecado, dice, es muerte. Ir ante Dios, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pero también dice, el que confiesa sus pecados, y la segunda parte que es
y se aparta, entonces alcanza misericordia. A partir de ahí, entonces, comienza la modificación. A partir de ahí comienza el cambio de hábitos en nuestra vida diaria. Y después, desde luego, aplicar la ayuda que Dios nos ha instruido a través de su palabra. Entonces, quiera el Señor, hermanos, que pongamos nuestra vida a cuentas con Dios y que podamos gozar de salud, si así es la voluntad de Dios, pero que se pueda cumplir la segunda parte en el propósito de la Reforma Pro Salud, que es asegurar nuestra salud física aquí en esta tierra y prepararnos para la segunda venida. Entonces vamos a concluir aquí en este momento y vamos a hacerlo a través de una oración. Querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos contigo porque en tu bondad y misericordia, Señor, creaste este plan, hiciste resplandecer la luz de la Reforma Pro Salud. Y aunque hemos sido negligentes y hemos sido un pueblo insubordinado, queremos suplicarte el perdón. Hay mucha enfermedad, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Y a menos de que comprendamos que estamos desobedeciendo tus mandatos, no va a haber ningún cambio. Señor, ayúdanos a poder visualizar bien cuál es tu plan para nuestras vidas y ponernos a cuentas contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Quédate con nosotros y también en la segunda intervención con el tema, Señor, acompáñanos. Por favor, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.